tal amigos de canal? El día de hoy vamos a conocer la máquina cerradora de codo o brazo de 3 agujas con sistema de arrastre por puller. Esta máquina es para materiales de tipo pesado o extra pesado. La puntada máxima que manejamos para esta máquina es de 4.2 milímetros. La velocidad de su motor por el tipo de motor está entre 3600 a 4000 RPM, que son revoluciones por minuto. Y el tamaño del brazo o del codo está entre 171 milímetros. Bien, vamos a conocer un poco de sus partes, vamos a ver su enhebrado y también vamos a hacer un ensayo de costura en esta. Nuestra polea, guía hilo superior, conjunto de tubo guía, nuestro conjunto tensor de hilo inferior y botón de largo de puntada. Aquí encontramos lo que es el tirahilos inferior para nuestra cadeneta. Aquí lo vemos, es este. Continuando por la parte de arriba vamos a encontrar el conjunto tensor superior, tensor de hilo superior, plato de presión de pie que trabaja con una tuerca tipo mariposa para dar presión manual, de presión de rueda de puller, pinza de tensión, palanca de liberación de tensión, tira hilo superior, y por aquí abajo encontramos el ajuste que es nuestro diente, placa, aguja y pie. También nuestros loopers, nuestro soporte de aguja, guía hilo para lo que son nuestras agujas. Vamos a hablar un poco del sistema de transporte por puller. Tenemos nuestra correa de distribución de este lado que da nuestro movimiento al puller, nuestra caja de puller obviamente, el eje de transmisión de cardan, la palanca para levantar el pie. Más abajo encontramos, por este lado vamos a verlo más de cerca, la palanca manual para levantar la rueda del puller, y esta pues tiene una correa de transmisión para hacer el movimiento que estaría aquí sobre esa cubierta. Aquí las cuchillas de corte manual. Por último, nuestro botón de enlace para dar más recorrido a lo que sería el transporte de la rueda del puller. Bien, por este lado ya habíamos finalizado. Ahora como tal vamos a continuar su enhebrado. Entonces empezamos por el enhebrado superior. Iría desde el guía hilo, pasa por el medio de dos guía hilos que tienen los tensores, que serían estos dos, pasa así en U, la pinza de tensión y seguido a la palanca de liberación de tensión. Luego va al tirahilos superior, pero debe pasar por encima de la guía del tirahilos, baja derecho a lo que es la siguiente guía hilos y se enhebra de adelante hacia atrás. La aguja que utilizamos es 149x5 calibre 120 para lo que es una cerradora. Continuamos con el enhebrado de hilo inferior. Iría del guía hilo por el medio del conjunto de tubo guía, que es este. De ahí va este siguiente, que sería este guía hilo que vemos. Vamos a desenredar, debe quedar libre, obviamente. Estamos utilizando dos agujas. Va a lo que es este tensor liviano. Luego iría a lo que es el sistema de palanca tirahilo inferior. Como se dan cuenta, este trae una guía, debe pasar en medio de esta por los guía hilos. Trabaja con una leva muy similar a la punta de seguridad de la fileteadora, como se dan cuenta. De ahí iría hacia el brazo y aquí en esta parte vamos a verla más de cerca. Para el enhebrado de los loopers, sea el looper largo o corto, iría de esta guía. Debemos siempre manipular el volante para ubicar obviamente el looper en la posición que queremos. Enhebramos toda la parte de atrás, luego volvemos a mover nuestro volante para enhebrar de lo que es de adelante hacia atrás. Recomiendo siempre retirar el hilo de la aguja para que no haga lazada, y aquí apenas vemos el ojo del looper, enhebramos, como se dan cuenta, de adelante hacia atrás. Aquí como tal ya vemos el ciclo de los loopers con la aguja. Pero avance hacia el lado izquierdo, la aguja adentra sobre la parte de detrás del looper. Una vez baja, recibe el guarda de aguja la aguja, y como se dan cuenta pues siempre va a haber un esquive por parte del looper para poder tomar la lazada y formar la cadeneta.
Bien, vamos a cerrar las cubiertas de los loopers. Vamos a hablar un poco de los pedales. El pedal derecho es para levantar nuestro pie, como nos podemos dar cuenta. Y vamos con el pedal izquierdo, que sería el pedal para accionar nuestro motor. Con este pues obviamente vamos a dar inicio a nuestra operación. Vamos a hacer un ensayo de costura, una prueba. No lo vamos a hacer con el folder, en un próximo tutorial lo veremos. Bien, como se dan cuenta, ese es el avance de la máquina, del transporte y de la rueda de puller. Aquí veríamos nuestra cadeneta y cortamos con nuestra cuchilla manual. Bien amigos, nos vemos en un próximo tutorial.